chicos, bienvenidos a La Bruja Verde, yo soy Dandelion y en este podcast vamos a hablar de nuevo sobre la época oscura del año. Y digo de nuevo porque hace algunos años ya os hice un vídeo sobre Winter Nights y la época oscura en Asatru, que os dejaré por aquí arriba en la i y que considero que es un vídeo muy completo porque habla de muchísimos aspectos de esta festividad en Asatru, pero me gustaría grabaros hoy un podcast sobre la época oscura, también desde el punto de vista de Asatru, porque yo soy Asatruar, pero poniéndola más en relación con el tema de lo que tiene que ver con los muertos, con el tema de ¿vuelven los muertos? Bueno, estamos muy cerca de la festividad que en Asatru se llama Winter Nights, pero que en otras tradiciones, como por ejemplo en Wicca, se llama Samhain o Samhain, y en muchas otras tradiciones tiene otros nombres y tiene otras connotaciones y tiene otras tradiciones, mitologías y tal. Entonces, primero que nada, poneros en contexto de nuevo, porque os comparto muchísima información de épocas muy antiguas, de hace más de una década, cuando hace muchos años yo era wiccana, y entonces a veces os comparto información antigua sobre Samhain o Samhain para los que no sois asatruas. Pero os pongo en contexto, yo actualmente, hace ya bastantes años, desde 2011, soy asatruar. Y como practicante, soy practicante chamánica, es decir, como practicante mágico espiritual, soy practicante chamánica, por lo que mucho de lo que vais a escuchar en este podcast está en relación con cuál es mi religión y con qué es lo que yo practico, y por eso os pongo en contexto. Bueno, las personas que trabajamos poniéndonos en contacto con lo que serían espíritus, entidades, etcétera, pues tenemos muy en cuenta todo lo que tiene que ver con esta época y con el contacto con los espíritus. Y una de las razones por las que hago este podcast es porque veo a muchas personas que están hablando sobre la próxima festividad, Samhain, Samhain, y están mezclando muchos conceptos. Mezclan conceptos como la época oscura, que es algo que por ejemplo creemos entre comillas los paganos germánicos y nórdicos, pero también lo mezclan con otras cosas que se creen en Wicca, por ejemplo, y también lo mezclan con creencias que son celtas, y hay una mezcla muy grande. Y por lo tanto yo quería explicar un poquito sobre la época oscura desde el punto de vista germánico y escandinavo, desde el punto de vista de Asatru, lo que nosotros creemos y cómo se vive todo esto desde el punto de vista de una persona que es asatruar, pero que también es practicante chamánico, porque eso es importante también dejarlo claro. Hay muchos asatruas que Asatru es su religión, pero no son practicantes mágicos. Entonces, no es lo mismo el punto de vista de un académico que ve a los dioses como algo simbólico y a los espíritus como algo simbólico, que el punto de vista de, por ejemplo, yo que soy una practicante chamánica que cruzo todos los días porque yo realizo viajes chamánicos a diario y trabajo con espíritus, con entidades, etcétera, ¿no? Entonces es muy diferente, ¿no? El punto de vista. No nos ponemos de acuerdo, ellos no nos entienden a nosotros, los que son más académicos y digamos asatruas de libro y tal, porque ven todo como simbólico. Sin embargo, por ejemplo, los que somos practicantes, en mi caso chamánico, yo no lo veo así. Yo pienso que en la antigüedad el pueblo practicaba todo esto y no era nada simbólico, y los dioses no eran simbólicos, ni las prácticas eran simbólicas, era algo real. Entonces los que practicamos chamanismo sí que nos ponemos en contacto con esos espíritus, pero por lo general no contamos nada de ello, más allá de lo que os estoy diciendo por ejemplo ahora, porque las experiencias y la gnosis personal es algo muy difícil de entender por las personas externas a esa experiencia que estás viviendo. Por lo que muchos de vosotros me pedís, por ejemplo, que os hable sobre chamanismo y sobre experiencias chamánicas y todo eso, y no lo hago. Os remito a libros y a esas cosas para que vosotros podáis aprender, y os remito a lugares
os cuento cosas que son más bien históricas porque es algo que tenéis que vivir vosotros mismos y tenéis que vivir pues eso, vuestra propia gnosis personal. Y es algo muy personal, ¿no? Es difícil hablar del practicante que tiene un contacto con las deidades, cómo es y tal, porque muchas personas no te van a entender si no son practicante chamánico, practicante mágico o si no son algún tipo de sacerdote o sacerdotisa que tengan este tipo de contactos. Pero bueno, ya puestos en contexto, espero no haberos liado más. ¿Qué es lo que ocurre durante la época oscura con el tema de los espíritus? Bueno, pues para empezar, la época oscura es un periodo que abarca la mitad del año. Tenemos una mitad luminosa y una mitad oscura. Entonces, ahora, este mes, comienza la época oscura y terminará en marzo, que es cuando ya llega la primavera y comienza la época luminosa. Aunque es verdad que va habiendo cambios porque es gradual, el mayor apogeo de la época oscura es en diciembre y durante los 12 días de Yule pues hay una desestructuración muy grande de lo que sería el orden y hay un caos muy grande. La época oscura es un tiempo de caos precisamente, pueden ocurrir muchos fenómenos extraños y cosas raras, pero la parte digamos más oscura y más caótica ocurre en diciembre y acercándose ya o durante los 12 días de Yule y después ya este periodo poco a poco va volviendo el orden y la luz, pero se considera que ya es en marzo cuando ya termina completamente, porque cuando comienza a llegar la luz, por ejemplo, si hablamos de febrero, de la época de febrero, todavía la luz está lejana, así que consideramos que es en marzo cuando ya termina y comienza la época luminosa. Bueno, pues ya os he puesto también en contexto de que es la época oscura en el sentido de que es la mitad del año, es una mitad entera del año, es un proceso además que no ocurre así, chas, ni que ocurre de la noche a la mañana, sino que va habiendo cambios graduales porque es exactamente lo que ocurre con los cambios de la Tierra. Va habiendo un cambio conforme se van sucediendo las estaciones, un cambio de luz, un cambio de temperatura y un cambio de vida sobre la Tierra, ¿no? No solo la vida animal y vegetal, sino nuestra propia vida cambia. Pero ¿qué pasa con este mes? ¿Qué pasa con este mes? ¿Qué pasa con todo aquello de que la gente dice que el 31 de octubre el velo cae, el velo desaparece? Muchos de los que hemos sido wiccanos teníamos muy metido todo eso de que el velo desaparece, el velo se hace más fino, el velo cae, es algo un poco metafórico y obviamente esa noche es muy especial y pues sí, seguimos diciendo que el velo cae y todo eso, pero en realidad es algo gradual, es decir, si vosotros sois practicantes que tengáis contacto con espíritus, durante todo octubre vais a notar que los contactos cambian, son más claros, son más fluidos, hay una mayor cantidad de contactos en el sentido de que si tú eres practicante chamánico y tú haces viaje chamánico, vas a cruzar al otro lado a trabajar con distintos tipos de espíritus que obviamente no tienen por qué ser espíritus de difuntos, a lo mejor sí o a lo mejor no, todos somos diferentes. Pero por ejemplo en octubre comienza la época oscura, o sea no tienes que esperar al 31 y va habiendo contactos, van ocurriendo cosas extrañas. La diferencia es que no es solo que tú hagas un viaje chamánico para encontrar esos espíritus, sino que vas notando cosas raras, van ocurriendo fenómenos extraños, van siendo los propios espíritus, por ejemplo los antepasados, los que quieren contactar contigo y sutilmente te lo dejan ver. A cada uno se lo dejarán ver de distinta manera porque todos somos diferentes y nos llamarán la atención de una manera o de otra. Entonces el cambio se ve en eso, los contactos son más fluidos a la hora de ver a esos espíritus. Ya os lo expliqué cuando os hablaba de lo que tiene que ver con la diferencia entre clareaudiencia, clarisentencia, clarividencia, dependiendo de cómo seáis, a lo mejor veis o a lo mejor escucháis o a lo mejor sentís o tenéis presentimientos, etc. Pero el contacto es más claro. Es como si estuviera mejor sintonizada la radio. Es así, ¿no?
Y esto es algo importante que quería dejar claro. Pero lo que sí quería dejar claro es que no es un contacto de una noche que haga chas. Para nosotros, para todos, esa noche es muy importante, es muy especial. Hemos crecido con ello, es una noche que queremos hacer cosas, es una noche especial para todos. Pero, por lo menos en mi creencia, el contacto no ocurre exclusivamente esa noche, como si realmente hubiera un velo que hiciera ¡zas!, cae y entonces contactamos y luego se vuelve a levantar y ya no contactamos. No, y de hecho hay otros puntos del año en el que, por ejemplo, se puede contactar bien con los espíritus de la naturaleza. Y ese es otro punto a tener en cuenta. ¿Con qué contactamos? Pues no solo contactamos con los espíritus de los antepasados, de nuestros familiares, de nuestros ancestros, también contactamos con espíritus de la naturaleza. Y en Asatru lo decimos mucho. En la época oscura puede haber un contacto mayor con espíritus de la naturaleza que a lo mejor no son precisamente buenos. En Asatru hay una serie de criaturas en las que se cree que no son precisamente benignas. Si creéis en seres fíricos y habéis investigado a fondo, ya sabréis que los seres fíricos, por ejemplo, vamos a decir los espíritus de la tierra, por ejemplo, lo que en Asatru llamamos Lambaetir, no son los seres fíricos tal y como la gente los conoce. Es que hay tanta cantidad de espíritus de ese tipo que es difícil también generalizar. Pero, por ejemplo, si hablamos de seres fíricos, no son ni buenos ni malos, pero son unas criaturas con las que hay que tener mucho cuidado porque se ofenden con muchísima facilidad, aunque no tengáis la intención de que se ofendan, sino a lo mejor de tener un contacto positivo y tal. Entonces siempre os digo o que se miran y no se tocan o que exclusivamente ponerles ofrendas, pero nunca jamás les pidáis nada y mucho menos nunca jamás intentéis que ellos hagan cosas por vosotros. Por favor, nunca jamás intentéis capturarlos. De hecho, para mí intentar capturar un ser fírico o un espíritu de la tierra en un objeto es un sacrilegio tremendo porque me parecen criaturas espectaculares y me parece horrible y no sé qué le pasa a una persona por la cabeza para querer capturar un ser fírico. De hecho, si se libera te vas a enterar bastante bien. Probablemente podría enterarse toda tu línea familiar o toda la gente cercana a ti porque si se enfadan pueden castigaros a todos. Bueno, eso es para hablar largo y tendido, cómo pueden castigarlos los seres fíricos. Entonces, la época oscura es un momento de contacto muy poderoso con seres fíricos, con espíritus de la tierra y con muchos tipos de entidades. No solo son los espíritus de los muertos, sino también son este tipo de espíritus. Y también las deidades. Si vosotros trabajáis, porque por ejemplo, los que somos practicantes chamánicos trabajamos pues teniendo contacto con muchos tipos de entidades. Una deidad es una entidad más inteligente, más elevada, con más experiencia, con más capacidades, con más dones, todo eso, pero sigue siendo una entidad y para muchos sigue siendo un espíritu. Pues también es más fácil tener contacto con entidades. Por eso os hablaba antes de lo del tema simbólico. Los practicantes chamánicos no vemos nada de esto como simbólico. Los practicantes chamánicos hacemos un trabajo de carácter, en su mayoría espiritual, sobre todo los que nos dedicamos al viaje chamánico, y opino que todo el mundo está en su derecho, pero opino que aquellas personas que se centran exclusivamente en que todo lo que hacían, por ejemplo, las antiguas culturas es algo simbólico y todas las prácticas son simbólicas, todas las creencias son simbólicas, las deidades son simbólicas, simplemente se están limitando muchísimo y se están perdiendo grandes maravillas porque tenemos una gran cantidad de técnicas, ya sea las técnicas que ellos usaban o ya sean técnicas que usamos de una manera más del siglo XXI, como por ejemplo prácticas que usamos en el chamanismo transcultural, ¿no? Que son como más cercanas y más entendibles para las personas occidentales actuales. Y bueno, el podcast básicamente era para dejaros claro que ese contacto no es algo que ocurra un momento, en un punto concreto el 31 de octubre, sino que es en realidad una marea y que está ocurriendo desde que comenzó octubre y está ocurriendo estos meses y que cada vez será más caótica, que hay mucha posibilidad de que haya pues fenómenos extraños
y hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha precaución con todo esto. Obviamente los que hacemos trabajo chamánico y, por ejemplo, la mayoría de las personas que hacen trabajo chamánico se centran mucho en la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda de la visión, la búsqueda de conocimiento, la búsqueda incluso de formación, ¿no? Para aprender cómo se hacen muchas cosas, para aprender técnicas nuevas, para aprender el porqué de muchas cosas. Yo siempre os he dicho, siempre, desde que comencé, pues hace ya más de una década en YouTube, y en el blog también, siempre os he dicho que si lo que buscáis realmente es solo conocimiento y no es peligroso y no estáis buscando hacer realmente nada oscuro ni nada, pues no tiene por qué haber ningún tipo de repercusión. Veo a muchísimas personas súper alarmadas por usar un cristalito o alguna cosa así. Depende de lo que queráis hacer y depende de con qué queráis contactar. Y depende pues también de la preparación que tengáis, porque si habéis aprendido a realizar una serie de prácticas, habréis aprendido si esas prácticas necesitan un tipo de escudo protector o no lo necesitan y todo eso. Así que si durante estos meses notáis que ocurren cosas raras, que hay fenómenos extraños en casa, que hay, no sé, recibís símbolos o veis cosas que son un poco raras, o también muchas veces en la época oscura empiezan a ocurrir cosas un poco caóticas, como que os ocurren muchas cosas, como que nada sale bien durante una temporada. Eso es muy normal en la época oscura. Y pues esto es lo que quería deciros en realidad. Quería hablaros sobre todo de eso, de algo que yo os he hablado en otros podcasts y en otros vídeos. No es un punto, es una marea energética que va cambiando y que nos trae hacia este tipo de acontecimientos, y pues siempre nos trae a cosas buenas y cosas malas en cada época, ¿no? Y entonces pues tenemos una época muy buena para la reflexión, que eso ya es algo de lo que os hablaba, por ejemplo, en el vídeo que os he dicho, que os he puesto en la i. Pero también pues es una época en la que a veces pueden pasar cosas como que hay un poco de desequilibrio energético y todo eso. Incluso el mismo contacto con espíritus puede traer ciertos desequilibrios también y que ocurran cosas raras. Y bueno, pues espero que os haya gustado mucho este podcast y que os haya entretenido, que os haya interesado. Muchas gracias por haberlo escuchado. Ya sabéis que si sois nuevos y os gusta mi canal, podéis suscribiros y podéis darle a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que subo. Aquí debajo en la cajita de información tenéis el enlace a mi Patreon por si queréis más contenido extra, y también tenéis el enlace por si queréis que yo os eche las cartas, el enlace a mi blog La Bruja Verde y a mis redes sociales. De nuevo espero que os haya gustado mucho y nos escuchamos en el próximo podcast.